Primero, si quieres ser deportista de élite, consejos, haz otra cosa además de ser deportista. Estudia. Esto te va a liberar la mente, te va a hacer... Rodri, por ejemplo, está estudiando. La disciplina, la adquisición de buenos hábitos te da mucha libertad en la vida. Y me decía, dice, mírale, ahí está. Dice, es el jugador con más títulos del Madrid. Tiene 6 Copas de Europa y me da vergüenza decirlo. Y luego hay otra parte del deporte que se ha convertido como en que la caja registradora no para. Que es porque hay unos señores que ganan mucho dinero y que todavía quieren ganar más, y que no son los futbolistas. Todas las opiniones son respetables. Oiga usted, señor, no. Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, de acuerdo, pero no todas las opiniones son respetables. La exposición a estresores horméticos, que se llaman pasar un poquito de frío, un poco de calor, cultivar, salir de la normotermia en la que vivimos. O sea, vivimos todo el año a 22 grados. No puede ser. O sea, tenemos que pasar frío en invierno y calor en verano. O sea, no cesa de aumentar el número de todo este tipo de enfermedades relacionadas con la civilización. Y hay una en especial, o algunas que son aterradoras, la obesidad en niños. Hay un porcentaje en la Unión Europea de niños prediabéticos con 7 años, prediabéticos con 7 años. Es horrible. José Luis, muchísimas gracias por venir a la bañera de hielo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estupendamente. Aquí en estos sillones, fíjate que estamos aquí. Comodísimo. Sí, sí. Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco, para quien no te conozca, ¿a qué te has dedicado? ¿Quién es José Luis Llorente Gento? Bien, ¿a qué me he dedicado? Bueno, he hecho un poco de todo, como el bombero torero. A ver, yo, digamos que el personal me conoce un poco más por haber jugado al baloncesto. Bueno, también estudié siempre, esta es una cosa que recomiendo siempre a la gente en general, sobre todo cuando son jóvenes, que es más fácil adquirir hábitos, y la disciplina, la adquisición de buenos hábitos te da mucha libertad en la vida. Porque, bueno, no quedas a expensas de muchos factores, ¿no? Y además te enriquecen mucho. Entonces, bueno, pues yo siempre estudié, me gustó escribir desde pequeño y, bueno, hice derecho, casi tardé un año más de lo que era habitual entonces, de lo que duraba la carrera, vamos. Y luego ya empecé a colaborar con medios y empezamos a crear sindicatos o asociaciones de deportistas, primero a nivel nacional, luego a nivel europeo, y bueno, creamos una mutualidad de deportistas con una entidad financiera ahí para... Y siempre estuve involucrado en esos procesos porque me gustaba, porque eran cosas que eran necesarias, y los que jugábamos en equipos más relevantes, un poco más relevantes, mediáticamente, no solo por eso, pues yo creo que teníamos una responsabilidad especial. ¿En qué equipo has jugado tú de baloncesto? Yo he jugado en unos cuantos, pero vamos, en el club que más tiempo he estado ha sido en el Real Madrid, que en total en el club estuve 15 años. ¿Siempre como jugador o luego continuaste de alguna otra forma? No, de jugador, sí, sí. Pero bueno, también yo tengo la suerte que he estado en clubs grandes como el Madrid, que es una institución grande, ¿no? Incluso entonces ¿no? Tenía una dimensión notable, con 200 empleados y tal, o sea, era una... Y luego en clubs de tamaño medio, como el CAI Zaragoza, que lo era en aquel tiempo, que era un equipo puntero, que siempre andábamos terceros o cuartos en la liga, y luego también en clubs un poco más pequeños, ¿no? Esto te da una visión de todo el panorama. Sí, sí, y además es un panorama muy enriquecedor, ¿no? Desde un club que es universal a clubs que son muy locales, pero en los cuales la gente está muy cerca, muy volcán, y tienes el cariño, sí, el cariño a la gente, tienes la oportunidad además de convivir directamente con los directivos y
casi cada día. Y bueno, está bien. Yo creo que para la formación de una persona, tanto desde el punto de vista deportivo como de la personalidad, pues es iba a decir un buen banco de pruebas, pero es una buena experiencia, sí, sí. Es una buena experiencia. Has dicho antes que recomiendas a toda gente joven, tú que tienes campus de baloncesto y demás, recomiendas que estás muy en contacto con niños, con gente Sí. joven, recomiendas siempre llevar como varias cosas para adelante. Y dices que si adquirir buenos hábitos te da libertad. ¿A qué llamas tú buenos hábitos? ¿Qué son buenos hábitos para ti? ¿O cuáles serían los 3 hábitos más relevantes que puede adquirir una persona a esa edad? Bueno, disciplina. Bien. Disciplina es fundamental. Totalmente de acuerdo. Y luego la búsqueda de la pasión, ¿no? Ahora últimamente está de moda llamarlo propósito. El Ikigai este famoso, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, eso es una conjunción ahí, los japoneses le dan ahí un... Pero vamos, que no deja de ser más que nada que el propósito de vida, todo ahí junto, ¿no? En un paquete, ¿no? El propósito de vida con el de... Uno puede tener muchos propósitos, puede tener un propósito más global, pero luego a la hora de hacer cualquier actividad o de relacionarse con las personas que tiene alrededor, puedes intentar darle un sentido a cada cosa que no sea meramente material o de ejecución, ¿no? Sino que tenga un sentido de ayuda a los demás, de cooperación, de mejora. Bueno, todo esto te incrementa la responsabilidad, pero no, claro, te da muchas más satisfacciones, ¿no? ¿Cuál ha sido el propósito de tu vida hasta ahora? No, bueno, hasta ahora yo no me he marcado así de... Claro, estas son cosas que vas madurando con la edad, ¿no? O sea, eres muy dependiente del ambiente en el que naces, del entorno, ¿no? Entonces yo pues nací en un ambiente en el que éramos un clan grande. Esto era bastante notable, ¿no? No, mejor dicho, bastante común, ¿eh? Y en nuestro caso lo que era notable es que estábamos muy cercanos todos. O sea, éramos, no sé, igual 30, 40 personas, y aunque no vivíamos todos en la misma ciudad o en el mismo sitio, pero regularmente nos veíamos en el verano todos durante, bueno, verano cuando eras niño, entonces eran 3 meses. Maravilloso. Ahora son 2 semanas. Ahora son 2 semanas, sí. Y bueno, pues si no en Navidades y tal, o sea, éramos una tribu muy, muy unida, ¿no? Y bueno, pues siempre hay cualquier grupo humano que se junte de forma voluntaria o involuntaria termina eh, por dibujar o designar un esquema de valores. Totalmente. Y bueno, pues en mi caso, pues mis abuelos eran muy trabajadores, mis padres también. Y cada uno además te va inculcando una cosa, de esto te vas dando cuenta con el paso del tiempo, ¿no? Pero en general bueno, yo tuve suerte que en mi familia eran personas que siempre querían ayudar a los demás, que no les gustaba generar mal rollo, generar mal a su alrededor, ¿no? Siempre echaban una mano si se podía. Y mi padre en concreto era muy trabajador y era... él no tuvo la oportunidad de estudiar como... Bueno, entonces estudió, me parece, hasta quinto de bachiller o sexto, así que bueno. Aún había mucha gente que estudiaba menos, porque los chavales se ponían a trabajar con 9, 10 años o 12, ¿no? Y bueno, pues mi padre siempre, a pesar de ser una persona con estudios limitados, poseía una cultura vastísima, ¿no? O sea, siempre estaba leyendo y siempre era muy curioso cuando viajaba, se fijaba mucho en todo, era un gran conversador. Bueno, pues uno aprende unas cosas de su padre y otro pues aprendemos otras cosas de nuestra madre, ¿no? Total. Has hablado de la importancia del entorno. Sí. Para quien no lo sepa, tú vienes de una de las familias con más trayectoria deportiva ligada al deporte de élite, prácticamente de España. Tienes apellidos muy potentes. Para quien no lo sepa, por ejemplo, Gento, el famoso Gento, jugador del Real Madrid, extremo, era tu tío. Sí.
¿cómo se vive vivir? Porque luego, por ejemplo, tus hermanos también han sido deportistas Sí. profesionales, tus tíos. ¿Cómo el hecho de nacer en una familia con esa trayectoria supone más una ventaja, como tú dices, por el tema del entorno, de los valores que se inculcan, te animan a seguir ese camino? ¿O también pesa mucho el tema de la presión, por ejemplo? Al A final las ver, expectativas son altas cuando se nace en una familia de ese estilo. no, no, no. A ver, que es que sobre esto hay mucha conjetura alimentada por los medios, sobre todo porque este es un asunto que bueno, pues que siempre eh, es proclive al relato, podría decir, ¿no? O sea, siempre son circunstancias que a los medios les gusta y... Adornar un poco, ¿no? Sí, sí, yo lo más importante de lo que yo viví con mi familia es lo que he contado antes. Para La mí, cercanía, ¿no? El sí, clan. la cercanía, el clan, el ayudarnos unos a otros continuamente, el cariño que te mostraban, el disfrute de hacer cosas juntos, todo esto, ¿no? El apoyo mutuo. Y en el caso de mi tío, de Paco, bueno, Paco era una celebridad en España, era una de las personas más famosas. No os podéis imaginar lo famoso que era. Él que era siempre una persona muy humilde, butragueño, Emilio Butragueño, que es ahora director de Relaciones Exteriores en el Real Madrid o algo así, que fue compañero de mis hermanos y también buen amigo. Eh, tenemos relación, pues entonces los equipos de fútbol y baloncesto que estamos en la ciudad deportiva y tal, antigua, pues nos conocíamos porque coincidíamos ahí muy a menudo, ¿no? Y me decía, dice, mírale, ahí está, dice, es el jugador con más títulos del Madrid. Tiene 6 Copas de Europa y me da vergüenza decirlo. Y, y bueno, esto me permite hacer otro apunte. Que yo voy, tú me preguntas, pero yo luego voy, Tú siéntete libre de cuenta lo que quieras, José Luis. yo voy surfeando los temas, Como quieras. la ola del tema por según me va viniendo. Muy bien. Eh, Escribí un libro este año que lo he publicado, bueno, el año pasado, perdón, que se llama Gento Gento Real. real. Sí, que no es una biografía en realidad, pero mi tío no quería biografías. Él era una persona enormemente humilde, eh, como mi abuelo. Su compañero José Emilio Santamaría, que otro grande del fútbol mundial de todos los tiempos, que era el ídolo de Beckenbauer, porque esto igual algunos más recientes, cuando a Beckenbauer le decían, usted fue el primero en sacar el balón jugado desde atrás, y dice, no, 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 yo no fui el primero. En el Madrid había un tío que se llamaba, un futbolista que se llamaba Santamaría, que yo lo hacía antes que yo y yo me fijé en él. Y bueno, pues Santamaría, que luego fue seleccionador nacional y entrenador, pero fue un gran empresario, era un hombre con una visión empresarial y con una inteligencia notable. Y siempre decía de mi tío que era una persona prudente. Esta era la palabra. La palabra que a mí me encantó cuando me lo dijo. No, tu tío era muy prudente. Digo, qué bueno, cómo le encajaba. ¿No? Entonces mi tío no quería biografías, pero cuando él murió, ya claro, hace unos años atrás había muerto Alfredo, Stefano, había muerto Puskás, del Madrid del 66 había muerto muchos también. Y empezó a brotar a mí la necesidad, digo, yo tengo que contar algo de esta gente, porque es una época que se acaba. Y además en el caso de Paco Gento y de Di Stefano, entonces es una época, cuando se dice es inigualable, es verdad. En este caso es más verdad que nunca, porque son los pioneros. Total. Entonces, la relevancia, el encanto, no sé cómo decirlo, la fuerza que tienen los pioneros no lo tiene nadie. O sea, los primeros que se van bueno, yo qué sé, la luna, por decirte algo. Hoy en día cualquiera cruza el Atlántico. Había que tener un par para montarse en una cáscara de nuez, tirar para allá que no sabían lo que había, ¿no? Tal. O sea, la gente que hace esas cosas, como, bueno, no lo voy a comparar, ¿no? Pero en el caso de estos que eran futbolistas que tenían una pasión
arrebatadora, perdón, por el fútbol, pues era gente que aprendía a jugar en la calle, que aprendía a jugar con balones de trapo, que tenía que ir andando, corriendo a los entrenamientos cuando tenían 13 o 14 años, aunque estuvieran a 7 8 kilómetros el campo de entrenamiento. O sea, que los padres no querían que jugasen al fútbol porque lo que tenían que hacer era ayudar a la familia porque había que... Bueno, esta gente tiene un poder de convicción acerca de lo que hicieron. En el caso del Real Madrid, pues consiguieron levantar un club que apenas era nada, aunque ya tuvieran el estadio, pero ni siquiera ganaba la liga y consiguieron hacerlo universal. O sea, el Real Madrid en los años 60 estaba haciendo giras mundiales, recorriendo, por ejemplo, Chile, Ecuador, Colombia, México, California y Canadá. Toda América, en un mes y medio. Y en todos los sitios, porque se puede ver la prensa, les recibían como héroes, porque además una de las, y aquí podemos hacer una comparación con el deporte de hoy en día, una de las prioridades absolutas del Real Madrid en Santiago Bernabéu, Raimundo Saporta, que era su mano derecha, un gran directivo, era que sus jugadores se comportaran como caballeros. Eso era fundamental, o sea, era tan importante como ganar, era la forma en la que ganabas. Entonces, leer 60 años después a Bobby Charlton, la leyenda del fútbol inglés, decir, vamos a jugar contra los caballeros del Real Madrid, se te ponen los pelos de punta. Totalmente. Porque aquellos fueron los caballeros del Real Madrid, los que empezaron una leyenda, los primeros, pues no sé. Y claro, eso tiene un poder que yo de alguna forma, que la viví la primera época no, porque no había nacido, pero a través de las historias que me contaban a mí, de las historias que me contaron mis tíos, de lo que me contaron luego, pues yo tuve la oportunidad pues, de charlar mucho con Alfredo Di Stéfano, que vivía aquí al lado, Alfredo. Nos lo cruzábamos, luego nos lo encontrábamos en el club, y era un tipo, un genio. Y bueno, pues, y luego hablé con Amancio, a los pocos meses o el año de hablar con él para el libro, murió el pobre, que también era un pedazo de futbolista. Bueno, pues te cuentan una serie de cosas que dices, bueno, esto no se puede quedar ahí, no se puede perder. Yo, en la medida de lo posible, voy a rescatar lo que me vaya quedando ahí en el cerebro y lo voy a escribir. Quiero saber dos cosas, José Luis. Para quien no haya leído el libro, sí, quiero saber dos cosas. Una, algo que puedas contar de tu tío, de Paco Gento, que diga, esto me lo enseñó mi tío, esto es una enseñanza que yo me llevé de él. Y luego, en todo ese trabajo de investigación que hiciste, hablando con Amancio, todo lo que has contado, algo que te contaran ellos que te sorprendió, que tú dijeras, ostras, no me puedo creer que me estés contando esto de mi tío, o no me lo esperaba, o me ha gustado mucho, lo que sea, algo curioso. A ver, de mi tío aprendí la prudencia, la pasión por el deporte. O sea, él era un apasionado del fútbol. O sea, él siguió jugando al fútbol hasta que no pudo más, porque ya no le daba el cuerpo, y por aquí pasaba ya, cuando no podía jugar, pasaba corriendo. Vivía ahí una calle más abajo, pero vamos, aquí al lado, a 200 metros. Con chándal, y se ponía una gorrilla y tal, y se creía que la gente no lo conocía y todo el mundo decía, ahí va gente. Ahí va gente. Pero bueno, de alguna forma, ese sentido de la prudencia, de pasar un poco desapercibido, él se creía que con eso pues defendía un poco más este sentido, ¿no? Y le hacía sentirse un poco más tranquilo, ¿no? Esta es una cosa, ¿no?, fundamental. Y luego el trabajo, porque él siempre fue muy, muy trabajador. Ya digo que él seguía corriendo. Sí, y luego cosas que he descubierto de él. Bueno, he descubierto muchas cosas, naturalmente. Bueno, me encantó esto que me dijo Santa María, con el que también, bueno, Santa María todavía vive, tiene 95 años. Hasta, no sé si era el único futbolista vivo
el único futbolista que quedaba vivo de los que habían jugado el Mundial de 1954 o 50. Es que el otro día lo leí, o quedan 2 o 3 vivos, uno de ellos es Santa María. Y decía que era eso, que era un hombre muy prudente. Y me he quedado ahí un poco pensando. Y me decían, o sea, todos hablan de él como una gran persona, o sea, todos. Wow, debe ser un orgullo. Sí, pero vamos, hasta Vicente del Bosque me decía, tu tío sí que era grande. Ese sí que es grande. Ese sí que... Ese sí que es grande y es por un poco por ese posicionamiento ante la vida en la cual, a pesar de haber sido una estrella mundial, a pesar de haber sido reconocido como el mejor en su puesto durante muchos años, sobre ello no había discusión. Ves ahora De hecho, en el año 63, cuando es el centenario de la fundación de la Federación Inglesa de Fútbol, se juega un partido entre la selección inglesa y una selección del resto del mundo, y que juegan a muerte, claro. Entonces era un poco como el rugby hoy en día, que no hay partidos amistosos. Y entonces el fútbol era así. Bueno, el fútbol y el baloncesto. No había amistosos porque siempre te estás jugando el honor. Tu honor. Siempre te lo estás jugando. Jugaron ahí a muerte y Paco fue titular, jugó todo el partido en su posición, ¿no? ¿Qué diferencia ves? Porque has comentado algo y ese tema me parece interesante. ¿Qué diferencia ves entre el deporte de élite de antes, el que podía respirarse de tu tío y compañía, o incluso el que has vivido tú siendo jugador del Real Madrid, de la selección española mucho tiempo, con el deporte de élite de ahora, el que nos llega a través de los medios? ¿Ves mucha diferencia en cuanto a valores, en cuanto...? Bueno, por una parte hay jugadores y hay deportistas que pueden mantener la esencia del deporte, los valores, o sea, eso es indudable. Tú ves a jugadores, bueno, no sé, Luka Modric, que se acaba de retirar, y dices, joder, es un tío educado, Sí, es un tío que caballero. es un caballero, tal. Nunca una mala palabra, ni un mal gesto. Pues, ¿qué vas a decir? El propio, yo que sé, Ancelotti, ¿no? Por nombrar a alguien, Simeone, pues es un tío trabajador, es un tío que tiene una idea, que la mantiene, que aguanta la presión exterior, etcétera, ¿no? Y no sé, Griezmann es un tío también muy educado, ¿no? Digo, por ir de un equipo a otro, ¿no? Y ahora, pues el Barcelona este año ves ahí a los chavales que tienen esa pasión. Yo creo que hay jugadores que lo mantienen. Y luego hay otra parte del deporte que se ha convertido como en que la caja registradora no pare. O sea, ahora ayer jugó España, conforme lo estamos grabando. Esto no es en directo, ¿eh? España jugó contra Francia y, o sea, por estas fechas ya estaban de vacaciones los jugadores. Pero ahora resulta que la Copa de Naciones estas que se han inventado. Luego viene el mundialito de no sé qué. O sea, y es la caja registradora, que es porque hay unos señores que ganan mucho dinero y que todavía quieren ganar más. Ahí, que no son los futbolistas, precisamente, ¿no? Los futbolistas son como las piezas un poco. Sí, claro, sí, los futbolistas, un poco lo que les digan, firman contratos y están obligados a hacer lo que hacen. Y ya está. Y bueno, yo creo que ese lado me gusta menos. También me gusta poco la polarización como reflejo de una sociedad que se está empezando a polarizar en muchas cosas, que sufre el deporte en España. No sé en otros países lo que pasará. Aunque bueno, pues uno sospecha o huele que en muchos otros países pasa lo mismo, ¿no? Porque estamos viendo los resultados de las encuestas en política, etc. Y en deporte pasa algo pues que a mí no me gusta nada, ¿no? O sea, en las redes sociales, pues unos aficionados riéndose de otros, insultándose. O sea, parece lamentable. Aquí, por ejemplo, en Madrid, de toda la vida, te estoy hablando de los años 50, 60, 70, 80, había mucha gente que era del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Ahora no se puede. O sea, hay mucha gente que era socia de los dos equipos y que iba a ver a los dos equipos. El otro día le preguntaban a José Luis García, el director, que es muy colchonero, y le preguntaran, ¿tú no querrás que gane el Madrid? Tal, un partido, pues no sé,
la Champions, ¿no? El último que ha tenido el contra el Arsenal. Y entonces Garci decía, ¿cómo no voy a querer yo que gane el Madrid si yo soy madrileño? Claro, que no Si tiene... es un equipo de mi ciudad. Pero estamos sacando tanto las cosas de quicio que llegamos a estos contrasentidos. O sea, preferimos que gane el Arsenal que el Madrid. Siendo tú Que madrileño. tú no eres de Madrid. No, pero no sé qué y tal. Y claro, luego este tipo de personajes, cuando nos ven a los que estamos ahí abajo jugando, que nos tomamos las cosas con mucho más tranquilidad y que tenemos ponemos mucha más distancia, mucho más horizonte en todo, y no llegan a entenderlo bien. Y digo, pero vamos a ver, que yo por hablar de mi época, ¿no? Yo con Andrés Jiménez, que es su cumpleaños, o con Epi, o con Solozábal, pero si yo iba a la selección con ellos y éramos amigos y tal, luego te pegabas ahí, pues vale, te pegas, ya está, se acaba el partido y se acabó. Te das un abrazo, enhorabuena, has ganado, hoy me has hecho sufrir y me has ganado, y otro día pues le toca al otro decir, oye, enhorabuena, que has ganado tú. Pero eso es desde mi punto de vista, una parte importante en la vida, que es saber ganar, saber perder, saber reconocer a la gente que lo hace bien. Y mejor que tú, que eso es difícil. Mejor que tú, y saber porque también esta gente te está enseñando el camino. Dice, mira, tú estás yendo por ahí vas bien, pero por aquí puedes ir mejor. Y dices, es verdad, joder, qué cabrón. Total. Además, hay una frase que a mí me gusta, vamos, la típica frase de los errores se aprende. Claro, de los errores se aprende, pero de los errores y los aciertos de la gente también se aprende. Claro que se aprende, claro. Y nosotros siempre decimos que es mejor, en deporte decíamos, que sí, que de las derrotas se aprende, pero es que es mejor aprender ganando, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que cuando ganas, el ser humano tiene una tendencia al acomodamiento. Esto es evolutivo, ¿no? Eficiencia pura y dura. Sí, tiene que ver con que, pienso, ahora estoy elaborando aquí sobre la marcha una teoría, pero como hemos sido una especie que evolutivamente hemos tenido poco acceso a la nutrición, y hemos pasado más hambre que Carracuga, pues claro, lo normal es que cuando conseguías algo, lo que sea, dices, bueno, ahora voy a pararme a ahorrar energía, ¿no? Y esta tendencia la tenemos inmersa ahí, y es una tendencia que tenemos que romper, ¿no? Por eso he hablado yo al principio de la importancia de los hábitos y de la disciplina y de todo esto. Perfecto. Un deportista de élite, alguien que sea capaz de llegar a la cima y que tenga ese poder de atracción de la atención, que hoy en día es tan importante, ¿crees tú que debe de centrarse solamente en jugar, que ese es su trabajo, digamos, o crees que también debe de implicarse en el mensaje que lanza? Esta es una buena pregunta. Bueno, yo creo que hay de todo, porque luego hay personas que, aunque quisieran hacerlo, no sabrían cómo hacerlo. Es decir, que tenemos la idea equivocada de que un artista o un gran escritor, un premio Nobel, un gran actor o un gran deportista tienen una opinión cualificada o pueden tenerla sobre otros temas. Y no tiene por qué. Recuerdo una frase de Camilo José Cela, un escritor que se supone que es una persona, cuando ganó el Nobel le llevaban por ahí haciendo entrevistas, y un día dice, así como hablaba él, que parece como que impostaba un poco la voz, dice, no sé por qué ustedes me preguntan acerca de este tipo de temas, porque yo soy un escritor. No tengo ni idea. Y a mí esto es lo que yo digo cuando... Y me parece muy, muy desafortunado cuando se dice en política, no, pues hay que preguntar a los vecinos. Digo, mira, a mí no me preguntéis nada porque yo no tengo ni idea de nada. O sea, porque al final usted dice, no, aquí hay que poner un paso de cebra para que la gente cruce y no sé qué. Sí, pero usted pone un paso de cebra aquí o un semáforo y a lo mejor atasca todo Madrid. O sea, quiero decir que... No, tendrá que decidirlo el que haya estudiado para considerar todo. Para eso hay peritos, para eso hay gente que estudia... ¿Dónde poner un paso de cebra? ¿Dónde poner un paso de cebra? O yo qué sé, dónde hay que hacer el acueducto, desde dónde hay que traer el agua, o cosas así, ¿no? Y desde este sentido, a mí siempre me ha gustado el deportista reivindicativo.
sin perjuicio de que critique el otro tipo de deporte, porque digo que hay deportistas que pueden no estar preparados o que pueden no tener esos dotes de comunicación, que incluso pueden intentarlo y meterse en un lío. ¿Eh? Yo lo fui, un deportista reivindicativo en relación a los derechos laborales que tenían que tener los deportistas. O sea, yo fui presidente del Sindicato Español durante un porrón de años y tuve enfrentamientos directos con el secretario de Estado, incluso con algún ministro. Yo creo que porque era mi obligación. O sea, tú en el momento que das un paso en la vida y que dices, yo voy a ser el presidente del sindicato y voy a ir para conseguir una serie de cosas, pues es cierto que hay que recurrir a la negociación, a la diplomacia, que las conversaciones son lo más productivo, pero también en un momento que tienes que decirle, mire, yo no estoy de acuerdo con usted de ninguna de las maneras porque no me está dando usted argumentos convincentes en absoluto. Así que, una vez cerradas las negociaciones, pues vamos a hacer una huelga. Y aliarla un poco, ya está. Sí, esta es otra cosa que se dice hoy que es rotundamente falaz, que es todas las opiniones son respetables. Oiga usted, señor, no. Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, de acuerdo, pero no todas las opiniones son respetables. O sea, si yo me pongo a discutir con un ingeniero de caminos cómo se levanta un puente, pues mi opinión no es respetable. En cambio, la mayoría de la gente entiende que puede opinar de casi todo, ¿no? Incluso pues se pone a hablar de deporte, es que yo no sé qué tal, y digo, mire, yo de baloncesto, bueno, ya no entiendo tampoco de baloncesto. Ahora soy como Indurain, que esto fue como en 2005 o 2006, había una etapa del Tour de Francia y él estaba comentando en la televisión. Entonces no entendían los movimientos que se hacían ni Perico, ni el comentarista, y entonces le preguntaron a Miguel Indurain como, aquí está la autoritas, y entonces le dijeron, oye Miguel, ¿tú qué opinas de esto? Y entonces se queda así y dice, yo de ciclismo moderno no entiendo. A mí me pasa igual, digo, o sea, yo no entiendo ya de baloncesto, así que ya no entiendo de nada, ¿no? Es la conclusión. Bueno, yo creo que esta perspectiva es buena, ¿no? Porque te concede cierta humildad, aunque uno no puede refrenar del todo ese impulso tan mediterráneo, tan hispano, también de al final pues hacer el chascarrillo, o criticar, o esto sería mejor así y tal, pero bueno, siempre siendo uno consciente de que lo más importante es tener claro que uno no tiene ni puñetera idea de nada, solo sé que no sé nada, ¿no? Que es Totalmente. Es lo que decía, no sé si era Sócrates el que decía esto. Una preguntilla, José Luis. A mí me llama mucho la atención cómo en una misma familia puede haber tantos deportistas profesionales y deportistas de élite. A una persona que quiera ser deportista, que quiera llegar a la élite del deporte, ¿hay algo que tú le dirías? Oye, no falles aquí, tío. Esto es una lotería, o sea. Sí, ¿no? Pues vaya, hay que saberlo. Esto es una lotería. En nuestro caso, además, hay... bueno, mis tíos, es que el Paco Gento, que jugó 18 temporadas en el Madrid, ahora hay otros que tienen 6 Copas de Europa, pero como digo yo, no... O sea, los pioneros, lo que hacían... Pero Paco Gento sigue siendo el único que tiene 12 ligas ganadas y el único que ha jugado 8 finales Copas de Europa. Pero tampoco se mide, que esto es que se hace mucho ahora, medir la calidad o la validez de una persona o de un deportista por las marcas que tiene o los títulos que ha conseguido. No sé, se me ocurre ahora, este es un ejemplo que voy a poner. Dick Fosbury, que tú no sabrás quién es. No, la verdad es que no. Este es un pavo que salió en los Juegos Olímpicos de 1986 saltando en altura de espaldas. Pues lo he leído, lo he visto. Fue el primero. Que todo el mundo se reía de él, diciendo, ¿dónde va este saltando de espaldas? Pues campeón olímpico, y el estilo que se llevaba entonces, que era el que saltaba todo el mundo, que se llamaba rodillo ventral, que se saltaba de cara al listón y, bueno, levantando una rodilla ahí, pasaban así como... Ese terminó desapareciendo al cabo de 3 o 4 años por menor efectividad, más proclive a lesiones, etcétera, etcétera. Pues este tío que está ahí, pues dices, es que este cambió el salto de altura, cambió la historia del salto de altura, o sea, este no... Severiano Ballesteros. Este tío cambió la historia del golf. ¿Cuántos grandes tiene? 5. Hay otros que tienen 8 o 9. No.
Severiano Ballesteros es, bueno, hasta tal punto que en Inglaterra le dieron, esto fue en el año, no sé, me acuerdo, a principios de este siglo. O sea, está bien que yo diga esto porque podría ser a principios de... cuando yo era niño, a principios de este siglo, la BBC, que hace una reunión anual para dar premios de todo tipo, de cultura, etcétera, etcétera, y tiene 2 o 3 premios en deporte, que lo hace en el, ¿cómo se llama? En el Albert Hall, en el Royal Albert Hall de London. Hacen la ceremonia y tal, igual. Uno de los 2 o 3 premios de deporte que dieron, el deportista que más había influido en un deporte en el siglo XX. Sí. Severiano Ballesteros. Casi no. Todos los grandes del golf, pam, pam, pam. Una locura. Que aquí en España nos enteramos poco de estas cosas, pero el pobre Severiano, que en paz descanse, que era buen, bueno, pues se voy a decir amigo, pero buen conocido, que era vecino de Paco Gento, nació en Guarnizo, y Severiano Ballesteros nació en Pedreña. Están en línea recta, debe haber 5 o 6 kilómetros. Bueno, al lado. No hay más, están al lado. Y además tenían un carácter parecido. Sí, de esta gente que ha sido tan buena, tienen algo así, la competitividad, tienen ahí una... Bueno, ¿y qué diría yo? Primero, si quieres ser deportista de élite, no te obsesiones con ser deportista de élite. Vale. Porque es muy difícil, porque llegan unos pocos. Hombre, si quieres ser deportista profesional, vale, ahí llega más, pero siguen llegando muy pocos. Entonces, no te obsesiones. Consejos, haz otra cosa además de ser deportista. Estudia. Esto te va a liberar la mente, te va a hacer... Rodri, por ejemplo, está estudiando ahora. El que es el del City, vale. Y su familia, las conozco yo a los padres, son 2 personas muy cabales, muy formados, muy educados, como es él, que yo le vi en El Hormiguero hace 3 meses y digo, joder, este tío tiene 28 años y parece un tío de mi edad, o sea, porque yo veo a la gente y tal y digo, ostras, qué madurez, ¿no? Entonces, haz otras cosas porque el estudiar te va a ayudar a ser más inteligente, que también te vale para jugar a lo que sea, y te va a dar te va a valer para la vida después, pero te va a dar mucha tranquilidad porque tienes más cosas importantes en la vida que el deporte. Sí. Entonces vas repartiendo toda la responsabilidad que te pueda recaer por lo que quieras ser, por esa parte de tu obsesión se reparte también en otras actividades. Y luego otra recomendación que diría sería márcate una serie de virtudes que quieras tener, de valores, llámalo como quieras. Me gusta más a mí lo de virtudes. Entrénalos, igual que entrenas el fútbol o el baloncesto, porque todo se entrena, la disciplina, todo esto, o sea, la generosidad, o sea, todo esto se entrena, la paciencia, todo esto se entrena y todo esto es fundamental. Entonces, márcalo y entrénalo y asúmelos como tuyo, ¿no? Una capacidad de análisis, que las derrotas duren poco, que aprendas mucho, pero que duren poco. O sea, que no te dejen, siempre te van a dejar ahí siempre te dejan, ¿eh? O sea, hoy yo qué sé, pues bueno, 50 no, pero vamos, bueno, casi sí, ¿eh? Porque algunas derrotas de cuando eras juvenil o tal, pero se te quedan ahí y la herida se cierra, pero se queda una cicatriz ahí y... Que no se borra. Sí, no duele, pero traía un cosquillo, me cago en la mar aquel día si hubiera hecho esto. Si hubiera hecho esto y si hubiera... Pero bueno, eso ya es meramente anecdótico. Llama mucho la atención que diga que hagan otras cosas, cuando el mensaje que se escucha por ahí es foco. ¿Quieres ser deportista de élite? Foco con eso, no hagas otra cosa. No, eso es absurdo. Es absurdo. Otra cosa es que cuando quieras ser, o cuando te metas a los entrenamientos o lo que sea, te enfoques con eso. O sea, a ver, quiero decir, ¿cuánto puede entrenar un chico de 15 o 16 años? 3 horas al día, 4 horas al día. ¿Qué va a hacer el resto del día? ¿Jugar a la Play? No, joder, vete al colegio, vete a la universidad, estudia, vete con los amigos. Sí, una buena dieta, descansa, luego hablamos de esto, ¿no? Sí, por supuesto. Dieta, descansa, no sé qué, todo esto es fundamental.
O sea, si quieres ser deportista de élite, tienes que ser como un monje. Como un monje. ¿Sí? Y esos son los principios. Pero eso no quiere decir que estés metido todo el día en el convento. Porque, bueno, pues Hay cosas fuera. Sí, porque no has hecho ese compromiso con la religión. No con la religión, sí, con la religión sí, pero no has hecho el compromiso. Los que están en el convento marcan compromisos además de con la religión. O sea, estos tienen compromisos propios. Los monjes que están en los monasterios, ¿no? Las órdenes religiosas, cada una tiene una serie de compromisos. Y los que viven en los monasterios y viven ahí, pues adquieren una serie de compromisos, pero no es el deporte, porque el deporte no lo juegas en un monasterio. El deporte juegas hoy aquí, mañana juegas en Cincinnati, pasado mañana juegas en Hong Kong. Así que no es la vida es monacal, pero el juramento de propósito contigo mismo que haces no es no es únicamente con el deporte. Esta es una parte de tu vida. Otra parte es: voy a ser una persona formada. Voy a saber quién fue Pericles. Yo qué sé. Voy a saber hacer una raíz cuadrada. Yo ya no sé hacer raíces cuadradas. Bueno, igual si me pongo... No, ya no sé, porque era una cosa tan compleja que cualquiera de nuestra edad que no haya derivado al mundo de las ciencias matemáticas y tal, no sabe hacer. Pero bueno. De tu edad y de la mía, ¿eh? Sí, sí. De la mía. Oye, ¿cómo es el momento, por irnos un poquito a situaciones específicas que viven deportistas de élite? A mí me llama mucho la atención, tú empiezas en las categorías inferiores del Real Madrid, allí te formas y luego te llaman del primer equipo. ¿Cómo es esa llamada? ¿Cómo fue? Cuéntame ese momento. ¿Te viene el entrenador, te dice, debutas con el primer equipo, te llama alguien? ¿Qué se siente? Yo fui muy afortunado. O sea, llegué en el momento en el que una gran generación, bueno, o por lo menos sí, podemos decir un grupo de jugadores, de grandes jugadores, aunque algunos no eran exactamente la misma generación, declinaba y nosotros encontramos un hueco. No. Cuando digo nosotros, digo la generación de 1959, 58, 60, que era Fernando Romay, era Epi, López Iturriaga, bueno, estaba Fernando Arcega de Zaragoza también, Nacho Solozábal, que estábamos ahí un grupillo ahí. Y entonces coincidimos con eso. Bueno. Y nosotros además tuvimos una educación muy relevante en un ámbito que entonces estaba muy abandonado en España, que era la preparación física, ¿no? En la selección junior de baloncesto había un preparador, Bernardino Lombao, que este se hizo famoso por ser luego el entrenador de Aznar y salía haciendo el pino en la boda de la hija y eso. Que era un tío, murió hace un par de años. Era un tío fantástico, era un entrenador maravilloso. O sea, era un enorme motivador físico, ¿eh? Y además sabía muchísimo. Él había sido atleta, había sido saltador de longitud y ballista, sobre todo, ballista. Y tenía un gran conocimiento de la preparación física, porque él había nacido en un foco aquí junto a un maestro del que salieron los grandes entrenadores de atletismo de aquellos años, que luego el entrenador del Real Madrid salió de ese grupito también, Paco López, que todavía tiene un atleta, Arturo Ortiz, que tiene un récord de España de altura. Fíjate que antes hablado 2.34, desde el año 91 me parece que tiene el récord de España, 93, no me acuerdo. Y bueno, pues este señor que empezó a entrenar a la selección junior de baloncesto, y ahí fueron los primeros que se pusieron ahí unas semillas, pero aquí en Madrid enseguida otros clubes lo imitaron. Y el Real Madrid tuvo la feliz idea de fichar a Paco López también, y entonces abrir así una continuación. De tal forma que esto nos permitió competir con la Unión Soviética. Éramos más bajitos, pero bueno, estábamos y corríamos. Yo he echado la pota ahí en la casa campo innumerables veces, ¿no? Y luego empezamos a hacer mucha más fuerza y tal. O sea, nosotros estábamos... Ya luego te enseño alguna foto, o sea,
estábamos muy fuertes. ¿Y qué haces en ese momento? O sea, bueno, tú me has preguntado por llamas a otra tus cosa, padres, ¿no? ¿qué pasa ahí? Tú me has preguntado otra cosa, sí. Que ese momento entiendo que debe ser No, uno de yo los te estaba momentos- contando que lo mío fue muy progresivo y fuimos cubriendo paso, cuando digo fuimos, junto con estos compañeros de forma muy rápida. Precisamente por esto y porque, bueno, esto suena mal que lo diga yo, éramos muy buenos, ¿eh? Entonces, quedamos segundos en el torneo junior de Mannheim, que era como el, un campeonato del mundo. Venía a Estados Unidos, allí jugamos contra Magic Johnson. Ostras. Que venía un equipo de Estados Unidos que eran casi todos All American, que se llama así. Tenían un equipazo, o sea, traían 6 o 7 que luego jugaron en la NBA. Alguno con carreras largas, bueno, Magic Johnson, por supuesto, que era la estrella, que ya era muy conocido entonces. El torneo aquel se jugaba en Mannheim, que es una ciudad alemana con base americana. Entonces, unos partidos se jugaban en la base y otros en la ciudad. Entonces, en la base americana se llenaba el pabellón que tenían, lleno de militares y tal, o sea, todos vestidos con el uniforme y eso. Como ya sabían quién eran, porque en Estados Unidos dan mucha... Esto lo hacen muy bien, dan mucha bola a las estrellas emergentes. Sí. Así cuando llegan ya al mundo profesional ya son súper conocidos, pero bueno, además allí la competición universitaria es muy importante. Y entonces estaban estos jugadores, bueno, y en la final estuvimos compitiendo con ellos 30 minutos. De hecho, hay una crónica, rescaté yo una crónica de un periódico alemán hace unos años en los que hablaba el mejor partido de la historia del torneo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el caso es que se podía ver que ahí había una generación y fuimos cubriendo pasos, ya digo, el Real Madrid hizo un filial como el Castilla y empezamos a jugar en la Liga Nacional. Después de quedar campeones de Europa, subcampeones de Europa Junior, que ganamos a Yugoslavia y perdimos con la Unión Soviética. Con jugadores infiltrados que no eran de la edad. ¿Sí, o qué? Esto nos lo dijo Chechu Griukov. En ese equipo había 3 o 4 que no eran. Digo, qué cabrones. Estos soviéticos, encima que miden 2,40. Te mete gente de 5 encima te meten ahí. Y bueno, hicieron este equipo y bueno, pues ahí hicimos una gran temporada y tal y cual. Y ya nos llamaron para la selección nacional. Otro momento. Claro, entonces guapo. te llaman y tal y dices, bueno, no sé. Pero lo vives, o sea, claro, te pones muy contento y tal, pero entre que te lo tomabas muy, muy en serio, pero era como, pues que llegue lo que tenga que llegar, yo voy a estudiar y tal, me entrego aquí a muerte, me lo paso en grande. Y hasta donde llegue. Hasta donde llegue. O sea, Alfonso del Corral, que ahora se está convirtiendo en un influencer, tiene una hija que le graba así charlas y tal, vive también cerca. Y me los encontré el otro día y digo, Alfonso, que estás ahí. Dice, sí, mi hija Paloma, que tal y cual. Y entonces salía diciendo que le preguntaba la hija, bueno, le preguntaban, pero el momento más importante de la historia del baloncesto, y él reflexionaba y dice, yo creo que cada uno de los momentos que jugué al baloncesto, era tan feliz jugando al baloncesto. Era tan feliz jugando al baloncesto. Y además solo nos teníamos que preocupar de ganar partidos. Yo les digo a los niños en el campus, cuando empieza el campus, o cuando tengo alguna charleta, yo les digo, daría todo lo que tenga, por todo lo que tengo, por volver a jugar al baloncesto. No como jugaba, sino por poder echar una pachanga. O sea, se lo pasa uno tan bien jugando al baloncesto. De hecho, a mí cuando me dicen alguno de tus mejores partidos, digo, pues mira, alguno de los partidos en los que mejor me lo he pasado ha sido cuando yo era veterano. O sea, cuando ya me había retirado. Aunque oficialmente no he anunciado la retirada, por si acaso, no sé, que he hecho un mateo en un momento dado, digo, oye, cuidado. Pero y todavía manteníamos yo he de decir que hasta los 44, los 45 mantenía un gran tono físico, porque iba a entrenar cuando tenía tiempo con el grupito del entrenador Paco López, ahí con los 400, y bueno, me machacaba mucho.
Y claro, eso me permitía jugar, sobre todo porque me permitía jugar a baloncesto a un gran nivel. Y me lo pasa como un enano, también de retirado. Sí. ¿Qué Así que momento, bueno, qué momento recuerdas? O sea, porque por ejemplo, tú has tenido muy buena carrera, has sido internacional con España, creo que más de 100 veces, ¿no? sí, Ciento y algo. Y luego has llegado incluso a ganar una medalla olímpica. sí. Entre una medalla olímpica, por ejemplo, algún título que hayas ganado, esa primera llamada con la selección, con el Madrid, ¿qué momento recuerdas tú si tuvieras que decir este momento? Aunque los Es disfrutaras que todos, pero sí, no, ¿con cuál recuerdas con más euforia? pero es que no, o sea, no hay un medidor, o sea, quiero decir que a lo mejor estás, como yo estuve 4 años en Andorra o estuve 2 años aquí en un equipo que había en Madrid, el Caja Madrid, y a lo mejor ganas, aquí con el Caja Madrid quedamos terceros en la liga, después del Madrid y el Barça y tal. Y yo qué sé, ganas al Barça o lo que sea, que siendo un equipo pequeño, o en el CAI, ganas al Madrid y tal, y joder, es una satisfacción Tremendo. enorme, tremenda, tremenda. O yo me acuerdo mucho de bueno, me acuerdo mucho, que en realidad no me acuerdo, o sea, te quiero decir que, que lo veo ahí. Ganamos la Copa de Europa en el año 80, que fue mi primer año en el equipo. O sea, yo llegué al equipo y tal, que joder, me hizo mucha ilusión. Además, ahí vi ya la diferencia porque yo estaba en la habitación en la selección con Rafa Rullán, un enorme jugador, una cosa. Falleció hace 2 semanas. Le escribí una cosita ahí en la Galerna, lagalerna.com, que luego lo ha recogido bueno, da igual, la página de las leyendas, que nosotros nos autodenominamos las leyendas, que esto de veteranos suena a que está muy machacado y que, bueno, hombre, tampoco. Y a ver, que he perdido el hilo ahora, claro, abro tantas ventanas que luego. Lo de los momentos. Sí, ahí va, se me ha ido. No te preocupes. ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Estás contando lo de este hombre que murió hace 2 semanas. Sí, sí, pero bueno, que estaba en la habitación con él. Eso. Y entonces él estaba por renovar por el Real Madrid, que era titular, era no sé qué, o sea. De hecho, ese año que renueva y jugamos la final de la Copa Europa contra el Maccabi Tel Aviv, ganamos, y Royan mete casi 30 puntos, 28, 29. Que yo creo que es el único jugador español que en una final de Copa Europa ha metido hechos, ¿no? Quizás Emiliano Rodríguez antes, ¿no? Pero vamos, desde entonces para acá ninguno. Y entonces él está hablando con Lolo Sainz, que era el entrenador, yo que sé, 1 hora o así, yo por allí, tal, no sé qué, leyendo, tal, me iba, entraba. Y ya después de hablar él no sé cuánto rato, me dice Rafa, dice Joe, que es Lolo, que quiere hablar contigo. No, en aquella época era José todavía. José, que es Lolo, que quiere hablar contigo. Y digo, vale, vale, y tal. Y me dice, ¿qué pasa, chaval? Digo, ¿qué hay, Lolo? ¿Qué tal? Dice que el año que viene juegas con nosotros, ¿eh? Y digo, joder, nada, pues nada, fenomenal, muy bien. Dice, ¿estás contento? Digo, joder, ¿cómo no voy a estar contento? Sí. Dice, bueno, pues nada, muy bien y tal. Y ya está, ¿no? Y pues sí, está ahí, claro, te pone muy contento, porque al final es lo que estás buscando, siempre con la red. Yo siempre pongo la red ahí. Por si acaso no llega, dice, bueno, ya está, no, pues vale. Quería llegar, no he llegado, a otra cosa mariposa o hasta a donde haya llegado, ¿no? Entonces. Una pregunta, José Luis, después de tanto tiempo como deportista de élite, luego defendiendo los derechos de los deportistas, una carrera brillante, cuando tú echas la vista atrás, Sí. hay algo, me llama mucho la atención esto de la gente a la que admiro, hay algo que tú digas, esto lo hubiera hecho diferente. ¿Cuál ha sido tu mayor error? Algo que cambiaría. Si es que no lo pienso, vamos, yo sé que he cometido, bueno, todos los días cometo varios errores. Cada hora cometo varios errores. Pero claro, como no lo puedo cambiar, no lo pienso. O sea, quiero decir, no profundizo, digo, o sea, aquí he metido la patada, pero vamos hasta el Corvejón. Y es verdad que cuando estaba en el sindicato yo tenía un compañero
el que era el abogado el asesor jurídico, que era una persona enormemente reflexiva, muy, muy aguda, ¿no? Y es verdad que entonces sí que aquí teníamos que repasábamos las reuniones o las estrategias que habíamos hecho, aunque eran súper pensadas. En la estrategia nos equivocábamos pocas veces. Pero sí, a lo mejor una reunión, pues mira, aquí teníamos que haber dicho esto, o teníamos que ver tal, o no sé qué, tal, bueno. Pero no, yo qué sé, la vida, además, la vida, claro, a todo lo pasado todo el mundo manolete, ¿no? Pero claro, algunas veces lo pienso, pero claro, también digo, pero bueno, es que en aquel momento yo, no sé, estamos tan condicionados por la situación que nos rodea, por los sentimientos que tenemos en ese momento, por los intereses subyacentes y que los tenemos ahí en la parte límbica del cerebro, yo qué sé, o sea, tenemos tantas cosas tantas distracciones patentes que no vemos y otras que están ocultas que nos condicionan también que cualquiera, o sea, quiero decir, cualquiera nos equivoca, ¿no? Así que yo soy una persona que habitualmente tomo las decisiones, las sopeso mucho, pero bueno, una vez que las sopesado y una vez que tal, dices, pues mira, Se chico, acabó. si me equivoqué, pues me equivoqué, no voy a estar dando, o sea, ¿para qué me voy a martirizar? Si ya no, ya no, Ya no hay vuelta atrás. ya no hay vuelta atrás. Vale. Hay algo que me llama mucho la atención. Tú estudiaste Derecho Yo estoy de derecho. Sí. y ahora estás estudiando psiconeuroinmunología, que no tienen absolutamente nada que ver. Explícame esto. Bueno, a mí me interesó siempre mucho la salud, siempre. Bueno, a mí me interesan muchas cosas en mi vida, afortunadamente, relacionadas con la literatura, la historia. Y entre otras cosas, siempre me interesó mucho la salud en la medida que influía El deporte, a lo mejor. sí, en el rendimiento de un deportista. Vale. Y luego de forma colateral también, pues la repercusión que todo esto tenía en la vida de las personas. Y ha sido un tema en el que cada vez me he ido introduciendo más, vamos. Vale. Tuve la fortuna también de esto que estoy hablando de fortuna siempre, es verdad, de conocer a Leo Prijmont, el fundador de la psiconeuroinmunología clínica, hace, yo qué sé, en el año 92, 90, sí, la conozco hace un montón. Y claro, yo me encontré, cuando le conocí, me encontré una persona diferente, o sea, te digo, este tío es un... este tío es un genio, o sea, además tiene eso de todos los genios que están un poco para allá y tal. Y porque hacía cosas que no hacía nadie y luego me he ido encontrando con cosas que ha ido él contando y poniendo encima de la mesa que al cabo de los años se han hecho... ¿Se han demostrado? No es que se hayan demostrado, porque ya estaban demostradas. Bueno. Él tiene una enorme capacidad para vincular estudios publicados, para publicar él también y para encontrar aplicabilidad a lo que se ha publicado. Todo eso, ¿eh? Y, perdona que termine, no, tranquilo. Y cosas que él, voy a decir, enseñaba o preconizaba o instaba a que siguiéramos, a que lo hiciéramos, al cabo de los años, pues ya todo el mundo las hace. El ayuno intermitente, digo, pero vamos a ver, que Leo lleva con la vida intermitente, ¿no? La vida intermitente lleva 15 años ya, no sé cuántas. Así que bueno, pues el año pasado ya cuando terminé el libro de Gento dije, pues venga, va, tira. Me meto. Sí, fue una decisión un poco así y tal, y digo, bueno, me meto. ¿Qué es la psiconeuroinmunología? Para poner un poco en contexto a la gente que no lo sepa. ¿Cómo explicarlo? Es medicina moderna. Yo creo que es la vía hacia la que la medicina terminará concluyendo. Tardará años porque ahora estamos... hemos concluido hacia la especialización total. Entonces a ti te ocurre algo, vas al especialista. Y esta es una visión de la medicina evolutiva que tiene en cuenta
el contexto en que nacieron nuestros órganos, en el que nacieron nuestros sistemas fisiológicos y metabólicos para interpretar lo que hoy nos sucede en contextos completamente diferentes, ¿no? Y cómo se interrelacionan, o sea, cómo esto ya empieza a estar ya bastante, o sea, se empieza a decir bastante, pero cómo el intestino pues está conectado con el cerebro, pero a su vez el sistema inmune está conectado con el cerebro, pero a su vez cómo el estrés puede influir en el aparato digestivo y cómo todo está influyendo constantemente en otro, y cómo el reparto de energía hace que si tú tienes una enfermedad latente, que yo tengo esto, pero no me molesta mucho, ahí tienes al sistema inmune trabajando todo el tiempo, robando energía de forma absolutamente descarada y poniendo al resto de los órganos en un contexto de hipometabolismo y por lo tanto mal funcionando, y al final del tiempo pues acabarás por este tipo de situación, porque no tomamos los micronutrientes suficientes, porque no nos movemos lo suficiente, porque vivimos en ambientes contaminados, etcétera, etcétera, pues todo esto, cuando surja algún estrés de tipo ambiental, social, familiar, laboral, etcétera, terminará detonando en una patología del carácter que sea, según la personalidad, según la persona, según cómo sea cada uno, según cuál sea los genes que tengamos y cómo hemos desarrollado esos genes. Esto es básicamente, espero, Leo, perdóname si lo he explicado mal. ¿Qué hábito has introducido en tu vida después de conocer a Leo o después de empezar a estudiar psiconeuroinmunología? Así que la gente no pueda tener tan a la orden del día. Por ejemplo, el ayuno intermitente, vale. ¿Cuál más? Sí, los ayunos, por ejemplo, el biorritmo es fundamental, que es una cosa que en España lo hacemos no se respeta. Fatal. Fatal. Hay que cenar antes y sobre todo si cenas tarde no cenes hidratos de carbono. Bien. Sobre todo. Bueno, en general somos una especie mucho más adaptada a comer poco que a comer mucho. Correcto. Entonces este es otro concepto, no solamente comer bien, sino comerlas. Porque la dieta mediterránea, que es una dieta que está muy bien, pero sobre todo es una dieta de cantidades, de proporciones. O sea, al final si te comes, yo qué sé, lo que te coma. Y hoy está todo eso desmesurado. A ver, ¿qué más hábitos? Bueno, yo creo que estos son, bueno, la exposición a estresores horméticos, que se llaman pasar un poquito de frío, un poco de calor, cultivar, salir de la normotermia en la que vivimos. O sea, vivimos todo el año a 22 grados. Total. No puede ser. O sea, tenemos que pasar frío en invierno y calor en verano. O sea, no puede ser que sea al revés. O sea, no quiero decir porque nuestra programación genética está ahí y eso no lo podemos cambiar. Hay muchas cosas que no quiero decir que no pongan nunca el aire acondicionado. Vale, si voy a dormir la siesta y necesito descansar, me pongo el aire acondicionado. ¿Cómo no? No quiero decir que no tenga calefacción. Vale, pero ponla, o si estamos a 20 o 21 grados, no la pongas. Que aquí esto pasa mucho en Madrid. Entras a una casa, sale un buen día en invierno, que hace solecito, que no sé qué, entras a una casa y dices, estará aquí a 28 grados, ¿no? Esto es lo que comentaba antes de la vida intermitente, que aunque tengamos cierta comodidad, pero de vez en cuando tenemos que estar pendientes de salirnos de ahí. Hay que salir y hay que meterse en agua fría, ¿no? Totalmente, estamos en un buen sitio para eso. Estamos en un buen sitio, hay que darse una sauna, hay que hacer ejercicio. Bueno, ejercicio variado, la fuerza es fundamental, o sea, la importancia que ha cobrado el sistema musculoesquelético hoy en día. Hoy en día se le considera ya otro órgano endocrino, por la capacidad que tiene el músculo y el hueso de condicionar el metabolismo del resto del cuerpo, el sistema inmune, de generar factores neurotróficos, neuroprotectores, etc., ¿no? Entonces, pues hay que moverse,
Absolutamente. Comer pocas veces, esta es otra cosa. O sea, no solamente el ayuno, sino comer pocas veces. De hecho, esta para mí es uno de los grandes errores comer. de la sociedad moderna. Comer 5 o 6 veces al día me parece una barbaridad. O 7, 8. O sea, quiero decir sí. que la gente, perdón, esto es siempre cuando se dice la gente es pase. Bueno, digamos que la costumbre es, me levanto, desayuno, me tomo un café con leche, le pongo un Azúcar. poquito de azúcar, me como un croissant o una tostada. Las tostadas, cuidado, las tostadas, el pan, el trigo, el índice glucémico, el colesterol, eso es el pan. No es la mantequilla, el índice glucémico, el colesterol es el pan. Bueno, y luego a mediodía, pues una tapita, un no sé qué, un pincho de tortilla, aquí en Madrid el pincho de tortilla con otro café, y luego comes, y luego te comes con vino, y luego te tomas un chupito, y eso... No, devastador. Eso es devastador. O sea, no a corto plazo. Y es verdad que hay gente que dices, joder, pues yo conozco a fulanito, que bueno, sí, hay gente que tiene rutas metabólicas excepcionales y que da igual, ¿no? Lo que le eches. Pero en general lo estamos viendo porque además no cesa de aumentar el número de todo este tipo de enfermedades relacionadas con la civilización. Y hay una en especial, o algunas que son aterradoras, la obesidad en niños. Hay un porcentaje en la Unión Europea de niños prediabéticos con 7 años, prediabético con 7, es horrible. Y luego lo que hablábamos antes de entrar aquí, que es la conexión esta. Tenemos mucha conexión tecnológica, virtual, pero tenemos mucha menos conexión. Poco Contacto, lo que estamos haciendo tú y yo ahora, hablar, reírnos o sonreírnos o asentir, mirarnos a los ojos, estamos perdiendo el contacto, estamos perdiendo la tribu, ¿no? la familia, lo que hablaba yo antes cuando hablaba de mi tribu, esto es vida, esto es serenidad, esto es tranquilidad. Total. Otra cosa tiene que ver con el incremento de... Esto junto a los factores de estrés que tenemos de todo tipo, tiene que ver con el incremento de las enfermedades relacionadas con la mente y la pandemia de soledad que vivimos, que es aterradora también. Sí. Esta es otra cosa que da miedo, sobre todo cuando ves, se publicó la Fundación AXA, y no sé si fue la Fundación de la Caixa o del BBVA, bueno, unas fundaciones grandes que manejan para hacer buenos estudios, buenas encuestas, etc. Y estos llevan haciendo una encuesta acerca de la soledad en España, que va aumentando, y lo más sorprendente para mí es que entre 19 y 23 años es el mayor rango de sentimiento de soledad. Ostras, 19 y 23 años. Claro, que en esa edad yo veo a la gente de mi entorno con esa edad, redes sociales 4, 5, 6 veces al día. Fíjate si es contradictorio. Sí, sí. Te pegas 5 o 6 veces al día en algo que se llaman redes sociales y te sientes solo. O sea, no deberíamos cambiarles el nombre. Sí, yo creo que también. Deberíamos... Asociales. Sí, deberíamos ponernos algo así, sí, estaría bien. Redes sociales me gusta. ¿A qué crees que se debe todo esto? Ya por divagar un poco en este sentido, porque a mí yo siempre he pensado, y esto lo hablo mucho con mi pareja, con mis padres, que el problema, uno de los grandes problemas, yo creo que es la falta de entendimiento, la falta de información. Porque cuando tú dices niños con prediabetes con 7 años, yo no me creo que una madre o un padre que realmente entendieran el daño que le hacen a su hijo, dándole de merendar, un batido de chocolate con una caña... No lo quieren entender porque en la medida que ellos cambian o deberían cambiar la alimentación de su hijo, se deberían cambiar a sí mismos. Totalmente. Y este es un esfuerzo enorme. Esto es un esfuerzo enorme que mucha gente no lo quiere hacer, vamos, y lo vemos los que se dedican a la PNI. La mayor barrera que encuentran en los tratamientos, bueno, ahí, pero una de las mayores es el cambio de dieta, que yo no lo entiendo, porque cuando alguien me dice, es que cómo no me voy a tomar una caña, digo, pues no sé, 1.800 millones de chinos no se toman una caña y no se muere nadie. Y ahí está. Y
y 300 millones de japoneses pues se tomarán una caña una vez a la semana o una vez al año, o sea, no sé. Se ve muy fácil el beneficio que puedas obtener de tomarte una caña con los amigos, disfrutar, tal, pero no se entiende bien el perjuicio. A ver, si solo te tomas una caña con los amigos, obviamente no pasa nada. No pasa nada. De hecho, sería como un estímulo hermético. Sería como un estímulo, pero claro, si te tomas todos los días 2 cañas, lo que hablábamos antes, Sí, luego no sé qué, te metes un plato de espagueti, no sé qué cuánto, pues ahora estás liando, estás metiendo una bomba para... Y por un lado la falta de información de los padres, también la carencia de voluntad, ¿no? para dar ese paso, porque esto implica mucho trabajo. O sea, el niño te va a dar la lata hasta que lo educas y tal, y te obliga también a ti a hacer lo mismo. Y luego, por otro lado, está que son muy adictivas. O sea, quienes están detrás de todos estos saben... Eso lo han hecho genial, ¿eh? Saben cómo funciona el cerebro humano. Totalmente. Y saben cómo hacerlo adictivo y saben cómo engancharte ahí. O sea, de hecho, tú me has llamado hoy y me has mandado unos mensajes y yo no los he visto hasta que me he dicho, me he quedado así pensando y entonces digo, me parece que no. Entonces he mirado el mensaje y efectivamente tenía el móvil, y efectivamente tenía mensajes tuyos. Pero algo que me pasa a mí cada vez más es que cada vez más me llama la gente y no tengo el móvil, o lo tengo apagado, o lo tengo en silencio y tal. Debes de ser una de las pocas personas que tiene esa tendencia. Es fantástico, ¿eh? Y lo de dices, me voy a dar una vuelta por ahí y me dejo el móvil en casa. Buah, brutal. Te estás toda la mañana o toda la tarde por ahí sin móvil. Total. Además que recibe un montón de estímulos que dices, hostia, si no sabía yo que esto estaba aquí. Esta es otra de las pérdidas que estamos teniendo en esta sociedad hipertecnológica, que es que estamos perdiendo estímulos. Conexión con el visuales, olfativos, táctiles, etcétera, etcétera. Y esto está conectado con todo, está conectado con el cerebro, o sea, está conectado con todo. Absolutamente. Es fundamental. Bueno, y este es otro problema que tenemos. Bueno, yo intento serlo un pastor de la PNI luego. ¿No? Esperemos a ver si consigo predicar bien, ¿no? Consigo arrastrar a algunos discípulos. No me cabe duda, no me cabe duda. Pues nada, suerte, ¿eh? Porque es un temario intenso. Sí, es muy intenso. Yo estoy en la Universidad Pontificia de Salamanca con Leo Primum, que es el único, porque hay por ahí otros másteres, este es el único que es universitario, que tiene ese respaldo, que además estamos con el fundador, que además se renueva constantemente. O sea, es una maravilla. Sí, es una pasada. Lo recomiendas, ¿no? Pero vamos, o sea, es una pasada porque además te llega el otro día Leo, que tuvimos clase el fin de semana pasado, te dan una clase magistral y te cuenta ahí unas cosas y te quedas con la boca abierta y dices, pero bueno, sí, porque han salido ahora, el mes pasado salieron 3 investigaciones y no sé qué, y nosotros en la Universidad de Cronenburg y tal, y también en la Universidad de Granada, porque tienen una cátedra ahora en la Universidad de Granada para investigar y publicar y tal. Sí. Es fascinante, o sea, yo hay veces que digo, es que no sé dónde voy con esto, que es que no. Y hay otras veces que digo, tengo que acabar, porque esto es fascinante, o sea, sí. Qué bueno. Vale, hemos hablado antes de tu libro sobre tu tío, Paco Gento, pero tienes 2 libros más. Sí. Y además con mensajes que a mí me llaman muchísimo la atención. Vitamina X y Espíritu de Remontada. Cuéntame un poco el mensaje que has querido transmitir con cada uno de ellos. Empezamos por Espíritu de Remontada, por ejemplo, que es el primero. Bueno, yo salí de los sindicatos de esta vida que había tenido durante bastantes años. En 2014 no sabía muy bien qué hacer. Empezaba una nueva vida otra vez. Digo, joder, tengo ya 50 y tantos, sí, ahora tengo que empezar otra vez. Porque, bueno, pues empiezas muchas veces, ¿no? O sea, y los deportistas te retiras y luego te jubilas una vez y luego ya te vuelves a jubilar, bueno, y otra vez a reinventarte. Bueno, esto es un poco la vida del hombre moderno, iba a decir del autónomo moderno, pero bueno, en general es un poco la vida del hombre moderno. Y bueno, pues decidí escribir un libro. Entonces, bueno, empecé a hablar con gente, con Jesús Vega, que es mi gran amigo de estos años, ¿no? El hombre que me aconseja, con el que compartimos casi todo. Y me animó, digo, pero si a mí escribir un libro me parece imposible, o sea, me parece algo
de factura imposible, ¿no? Me parece dificilísima. Ah, que no, ya verás, tal. Es muy fácil porque no sé qué, no sé cuánto y tal. Entonces, bueno, me fue empujando un poquito y, bueno, al final escribí de motivación intrínseca porque yo creo que es la motivación que utilizamos los deportistas. Creo que es el tipo de motivación más importante para llevar adelante cualquier proyecto en general para la vida, que es la motivación que sale de dentro. El ser capaz de motivarte a ti mismo, perdón, a través de esta serie de virtudes que hemos hablado que tenemos que programar, a través de dar sentido a lo que haces, de apoyarte en los demás, de buscarlos, de esforzarte, claro, por supuesto, de tener un propósito claro en la vida, ¿no? A partir de todo esto, cómo desarrollar mecanismos internos, cómo ordenarlos. Bueno, ese era un poco el propósito del libro, ¿no? Súper interesante, ¿eh? Porque hoy en día se abandona muy rápido. Sí, sí, sí. Además, bueno, la verdad es que fue un proceso sorprendente para mí porque la cantidad de cosas que aprendes escribiendo un libro y hoy en día esta es una cosa buena de la tecnología. Esto lo decía Antonio Escotado cuando iba a dar alguna charla a la universidad, el gran pensador español, y les decía a los chavales, llevan ustedes la biblioteca de Alejandría en el bolsillo, que úsenla para bien, déjense de los likes y del no sé qué, tal. Pero si lo utilizan ustedes bien, el Internet es una gran revolución, claro que lo es. Y yo, en concreto, pues para escribir ese libro, pues descubrí cosas extraordinarias, pues brujuleando, claro, luego las tienes que reflexionar, eso necesariamente te lleva a un estado en el que tú tienes que pensar lo que has hecho en la vida, cómo has solucionado las cosas, qué fue lo que te impulsó en aquellos momentos, etcétera. Bueno, es un proceso creativo muy enriquecedor, ¿eh? Qué bueno, ¿y Vitamina X? Pues mira, Vitamina X es un libro PNI, o sea, es cómo tener más energía. Y esto lo concebimos Jesús Vega, el amigo del que te hablaba antes, y yo, porque íbamos a dar pues charlas con relativa frecuencia a empresas. Él ha sido un gran directivo de las mejores empresas españolas. Y entonces nos requerían a su través, para dar algún tipo de charla y tal. Entonces cuando llegamos a los sitios, todo el mundo está como cansado y dicen, joder. Y voy a escribir un libro sobre la energía. Y es un libro que tiene mucho que ver con la psiconeuroinmunología clínica, es decir, pues no eres lo que comes, eres lo que absorbes, ¿no? O sea, es decir, somos como comemos, no, somos lo que absorbemos. Bueno, bueno, pues eso, cómo ordenar la mente, como tal, un poco, y el propósito, una vez más, el propósito en medio de todo, como madre, como la madre de todo, ¿no? O sea, y bueno, pues cuidar la mente, cuidar el descanso, cuidar la tal. El descanso forma parte del entrenamiento, que es algo que se entiende poco, lo que... Bueno, todo esto, ¿no? Había un capítulo que le llamábamos, que se llamaba El poder de la destrucción, que destruye para crear, que llamaba mucho la atención, ¿no? Dice, ¿cómo que? Digo, sí, tú tira todo lo que tengas ahí y empieza otra cosa, ¿no? Y ya verás cómo... Y es verdad, ¿no? Porque dices, voy a empezar algo nuevo, rompo con todo lo que tengo, ¿no? Son los que también lo que hicieron pues, los grandes artistas, Picasso, Goya, ¿no? Pues, vamos. Y bueno, ese fue el segundo libro en el cual intervino también al final, ¿no? De Pilar Jericó, que es una gran, bueno, sobre todo es una amiga nuestra. Y como en aquella época comíamos mucho con ella, y ella hace una cosa muy bien que es titular. No el título del libro, que el título del libro fue nuestro, la portada de mi hijo Sergio, que acaba de entrar ahí, que es jugador de baloncesto también, se asoma así, y que es el autor de la portada del libro de Gento también, que podía tener uno por aquí, pero bueno, como soy hombre poco previsor, pues no lo... Y bueno, pues eso fue... Está bien también, me resultó más fácil. Sí, también hay veces que te atascas, pero me resultó más fácil porque era un libro de corte parecido, diciendo cosas diferentes, pero con estructura y el método ya lo tenía y, claro, naturalmente me forcé a introducir variantes, ¿no? De estilo, de ejemplos, de tal, y bueno, quedó bien, o sea, quedó bien. De vez en cuando me encuentro con gente por ahí que los ha leído y tal.
Sí, sí, es bueno, es muy bueno, ¿eh? A mí me gusta mucho. Sí. Yo lo he leído los dos. El que Sí. me falta es el de Gento. Pues nada, ese es el que más me ha costado parir, sin duda. He tenido que hacer un gran esfuerzo interno. Yo también soy una persona bastante, ¿cómo decirlo? Bastante que me cuesta abrirme a veces, ¿no? Entonces, hablar de mi familia y tal, y tampoco sabía cómo les iba a resultar a mis tías que todavía viven, ¿no? Y así que, bueno, pues con mucho cuidado, también me obligó mucho a pensar. Hablé con gente que todavía vive en el pueblo, de gente de De cómo 90, era él de sí, de pequeño. 90, de 90 y tantos, cómo era el pueblo, cómo era tal. Tuve la suerte por lo menos de conocer el pueblo que él vivió, prácticamente como estaba, ¿no? Porque es cierto que los pueblos empiezan a cambiar, algunos, pues a partir de los años 80 o 90, pero de los años 30 a los años 70 aquí no cambió nada, ¿no? Y, y bueno, naturalmente es el que más me ha satisfecho porque, bueno, es el que en todos he puesto mucho, he intentado hacerlo mejor, pero bueno, he dado todo lo que he podido, ¿no? O sea, y muchas horas, le he metido muchas horas y bueno, pues, ¿te has quedado contento con el libro? Pues me he quedado muy contento. Podrías haberlo hecho mejor, siempre se puede hacer mejor. Pero la gran satisfacción que tengo es que me manda mensajes la gente de lo bien que... ¿Qué ha quedado? Sí, de cómo, sobre todo gente mayor, pero también gente joven. Fíjate, el año pasado en la Feria del Libro estaba allí y vinieron dos chavales bueno, para mí chavales de 25, 26 años. Hemos leído el libro, nos hemos quedado, qué bien está y tal. Digo, pues nada, Me alegro. me alegro mucho y si os ha gustado tanto, pues regalárselo a vuestros amigos, ¿no? Y a la gente mayor, porque yo en el libro, naturalmente hablar de estas personas, hablar del Madrid, me obligaba a encuadrar todo lo que ocurría. Así que es un libro, por un lado, muy cántabro, pero también en el que intento hacer un retrato profundo pero corto de la sociedad española, de aquella época, ¿no? Y bueno, pues yo creo que era evocador, ¿no? O es evocador de esta época, ¿no? Yo creo que es el gran valor que tiene el libro, si es que tiene alguno, es ese. Qué bueno. Bueno, José Luis, por ir terminando, después de toda esta reflexión, hemos divagado, nos has contado anécdotas, una carrera brillante, yo tengo una pregunta. ¿Qué le diría a cualquier persona que nos pueda estar escuchando que tú digas, de todo lo que he vivido, yo me gustaría que os quedarais con esta enseñanza, con este mensaje, con este consejo, algo que tú tengas que creas que se debe compartir? La vida da muchas vueltas, el deporte es cruel, pero la vida puede ser todavía más cruel. Todo es muy pasajero, hasta la vida propia es muy pasajera. Pero yo creo que si la encaramos con propósitos, si la encaramos con gente alrededor, con gente que nos quiera, si encaramos la vida buscando hacer cosas buenas, buscando ayudar a los demás, con el compromiso de ser o de acercarnos a ser lo mejor que podamos ser, la vida puede ser por momentos maravillosa. Totalmente. Pues José Luis, yo creo que ha quedado una entrevista genial, hemos hablado un montón de cosas, te agradezco muchísimo tu hospitalidad y tu amabilidad y nada, muchas gracias. Nos No, no, vemos en el próximo episodio de La Mañana de Día. pues mira, no hay nada que agradecer porque para mí en estos momentos ya la vida es encontrar momentos como este, cuanto más mejor. Muchísimas gracias, caballero. Un placer. Placer.